Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 22 del tiempo ordinario. La primera lectura es de Jeremías, capítulo 20, versículos 7 a 9. El profeta confiesa su sufrimiento por el anuncio de la palabra de Dios. Jeremías nació hacia el año 650 a.C. en Anatot, un pueblo al norte de Jerusalén. Desde muy joven sintió la llamada de Dios para ser profeta y predicar la palabra en el reino de Judá, especialmente en la ciudad de Jerusalén. El Señor le dijo cuando lo llamó: donde yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy aquí para librarte. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Nos encontramos durante los años dramáticos que precedieron a la destrucción de Jerusalén y a la deportación a Babilonia. Por aquella época había en Judá inestabilidad política, injusticia social e infidelidad religiosa. Y por otra parte, los reyes Joaquín y Sedecías fueron débiles e incapaces de responder con neutralidad ante las potencias internacionales, Egipto y Babilonia. Jeremías anunció la invasión extranjera y esto no gustó a los líderes políticos ni al pueblo. Lo consideraban el profeta de la desgracia y muchos de sus familiares, amigos y conocidos le dieron la espalda. Fue acusado de traición y encarcelado, estuvo a punto de perder la vida. Jeremías era un hombre bueno, sensible, y a pesar de que sufría por el abandono y la soledad, estaba apasionado por la palabra de Dios que proclamaba con fidelidad. Sin embargo, a veces su sufrimiento lo conducía a pronunciar lamentos. En nuestro texto aparece una queja y un lamento del profeta y forma parte de lo que nosotros conocemos con el nombre de Confesiones de Jeremías, donde él se desahoga y expone a Dios con sinceridad y rebeldía su desilusión, su amargura y su frustración. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me venciste. Yo era motivo de risa todo el día. Todos se burlaban de mí. Si hablo es a gritos, clamando violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió insulto y burla constantes. Y me dije: no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la sentía dentro como fuego ardiente encerrado en los huesos. Hacía esfuerzos por contenerla y no podía. Probablemente Jeremías pronuncia este lamento cuando los ministros del rey Sedecías lo apresaron y lo arrojaron a una cisterna donde se hundía en el lodo. Era un momento dramático y de desánimo. El profeta exclama: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Es una oración en forma de acusación, como si Dios fuera el culpable por haberlo enamorado hasta la seducción. Aquí se emplea el verbo hebreo patá, que encontramos en el libro del Éxodo para hablar de la seducción de una joven soltera. El profeta, adormecido por las promesas de Dios que actúa como un seductor, se entregó completamente en sus manos y dedicó toda su vida a su servicio, pero le fue mal. El Dios que lo sedujo lo abandonó y lo entregó a los insultos y a las mofas de sus adversarios. Se esperaría que se aplicase aquí la doctrina de la retribución, muy apreciada en el pueblo de Israel. Esta doctrina afirmaba que a la persona buena y recta Dios la colma de favores y bendiciones, como dice el Salmo 37. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará brillar tu justicia como la aurora. O también el Salmo 73. Qué bueno es Dios, oh Israel, para los limpios de corazón. Pero aquí no funciona la doctrina de la retribución. Por el contrario, la reacción ante la desilusión por el enamorado es fuerte. El profeta afirma: no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Es el grito cargado de rabia y de amargura del enamorado que busca cortar radicalmente la relación atormentada en la que se ha visto envuelto. Pero al mismo tiempo parece paradójico. Jeremías no puede cortar su relación de amor con Dios y su palabra. Es inútil su resistencia. Dice: intentaba contenerla y no podía. La palabra de Dios es como un fuego devorador
que consume el corazón del profeta y que no le deja abandonar la misión y esconderse en una vida cómoda e instalada. Muy seguramente él hubiera preferido quedarse tranquilamente con su familia y cultivar la tierra en su pueblo pacífico de Anatot. Pero al profeta no le queda más remedio que continuar al servicio de la palabra, afrontando su destino de soledad y de sufrimiento, con la esperanza de que a lo largo de su caminar reencontrará ese amor de Dios que un día lo sedujo y al cual el profeta nunca podrá renunciar. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Pablo exhorta a practicar el culto espiritual. El apóstol dedica la segunda parte de su carta, es decir, los capítulos 13 a 15, para mostrar cómo debe vivir la persona que es llamada a acoger la salvación. En otras palabras, cómo se tendrían que comportar los bautizados. Porque quien ha dado su adhesión a Cristo no se puede quedar en el campo de las verdades teóricas y abstractas, sino que reflejará un comportamiento coherente con los valores del Evangelio. Recordemos que dentro de la comunidad cristiana había personas procedentes del judaísmo, quienes tenían en su mente el culto a Dios que ofrecían en el templo de Jerusalén por medio de muchos sacrificios. De igual modo, había en la comunidad quienes procedían del mundo pagano, que conservaban los rituales a sus dioses. Ahora el apóstol tiene que definir al interior de la comunidad cristiana en qué consiste el verdadero culto a Dios. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En la perspectiva de Pablo, los cristianos son aquellos que se ofrecen a sí mismos y se entregan en las manos de Dios a lo largo de su existencia. Este es el culto espiritual que Dios espera de todo ser humano. Un culto que emerge desde el corazón y que compromete al hombre integralmente, así como decía Dios a su pueblo por medio del profeta Oseas, porque me deleito más en la misericordia que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y también Jesús, cuando hablaba con la mujer samaritana, pedía un culto a Dios en espíritu y verdad. Para San Pablo, el culto a Dios no se ajusta a la forma de pensar ni a los valores de este mundo. No es compatible con el egoísmo, la autosuficiencia, la injusticia, el pecado, etc. Implica un cambio de corazón, de mentalidad y de inteligencia. Es que a Dios no le importan nuestras celebraciones si no van acompañadas de obras de amor, como afirmaron los profetas y también Jesús: misericordia quiero y no sacrificios. De acuerdo con lo anterior, las solemnes liturgias del Templo de Jerusalén quedan sustituidas por una nueva forma de alabar a Dios. El sacrificio agradable a Dios es la donación de la propia vida ofrecida a favor de los hermanos. Como escribe el autor de la carta a los Hebreos: no te has complacido en holocaustos y sacrificios por el pecado. Entonces yo dije: aquí estoy para hacer, oh Dios, tu voluntad. Por tanto, si nuestras celebraciones no están en coherencia y articulación con una vida llena de amor, se reducen a una ceremonia hueca, a un culto externo o a un formalismo inútil. El Evangelio es de San Mateo capítulo 16, versículos 21 a 27. Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección. De acuerdo con la narración del Evangelio de Mateo en el pasaje que precede a nuestro texto, Jesús se encontraba con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Israel. Allí pregunta por su identidad. Primero, ¿quién decía la gente que él era? Y luego quería saber qué pensaban sus discípulos acerca de él. Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús lo felicitó porque estas cosas no procedían de la carne ni de la sangre, sino del Padre que está en el cielo. Enseguida Jesús le da una identidad y le confiere un servicio.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y el texto termina con una prohibición. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esto es porque los discípulos no tenían una clara identidad del Maestro. Ellos están pensando como los hombres y no como Dios. Es decir, imaginan un Mesías de carácter político, violento, guerrero, con poder para liberarlos de las potencias extranjeras, entre otras cosas, porque también ellos querían reinar de acuerdo con los criterios del mundo, buscando los primeros puestos. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús instauraría el reino de Dios a modo humano, que Él era el esperado hijo de David y que lo seguían para hacer realidad sus sueños de gloria. Es en este contexto que Jesús pronuncia su primer anuncio de pasión de los 3 que se encuentran en cada uno de los evangelios sinópticos. Jesús quiere que sus discípulos no continúen cultivando falsas expectativas y para evitar cualquier equívoco declara abiertamente que Él no se encamina hacia el triunfo. En aquel tiempo Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Jesús explica que tiene que ir a Jerusalén. Esta ciudad era la capital del poder político y religioso. Desde allí se ejercía el poder de dominio como un control social. Y sabemos que el poder esclaviza y hace sufrir. Por el contrario, la autoridad es un servicio a la comunidad. Para Jesús, la autoridad consistía en servir a las personas y lo demostró con su propio estilo de vida. Él dice: no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Esta era la autoridad de Jesús. Es por esto por lo que los evangelistas dicen que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El texto menciona a 3 clases de personas que ejercen el poder y la autoridad en Jerusalén. En primer lugar, están los ancianos, interesados en perpetuar sus tradiciones religiosas y políticas. Las enseñaban y transmitían a sus hijos y a sus nietos de generación en generación. Ellos enseñaban una concepción de Dios autoritario que ejercía su poder por medio de los preceptos de la Torá. A quienes los cumplían al pie de la letra los bendecía y a quienes los transgredían los castigaba severamente. Por su parte, Jesús predicaba a un Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El segundo grupo de personas que hará sufrir a Jesús son los sumos sacerdotes. Ellos eran los encargados de custodiar el templo y la religión, entendida como un comercio entre Dios y el ser humano. Para obtener las bendiciones de Dios se tenían que ofrecer muchos sacrificios y celebrar ritos externos en el templo de Jerusalén. Jesús se opone a este modo de concebir la religión y expulsa a los comerciantes del templo porque ellos habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Para Jesús Dios es amor y solo amor. Por tanto, todas las bendiciones son consecuencia de su amor, son totalmente gratuitas. No hay necesidad de hacer méritos para recibirlas. El tercer grupo de personas que hará sufrir a Jesús son los escribas. Ellos eran los encargados de custodiar la palabra de Dios. Tenían autoridad para interpretar las escrituras y lo hacían a su modo y conveniencia. Los escribas concebían a Dios como legislador, un Dios severo que castiga a quienes transgreden sus mandamientos. Se olvidan del mensaje que predicaban los profetas, donde aparece la concepción de Dios amor. Él ama a su pueblo infinitamente, incluso cuando el pueblo lo traiciona corriendo detrás de los ídolos. Jesús debe ir a Jerusalén y comparecer ante estos 3 grupos. Jesús debe estar allí como una oveja en medio de los lobos, por tanto, ellos le quitarán la vida. Este es el camino que Él tiene que recorrer y el camino que tendrá que mostrar a sus discípulos.
pero Él resucitará al tercer día, es decir, de acuerdo con la profecía de Oseas, significa que Él entrará en la gloria del Padre inmediatamente. Se trata de la intervención de Dios que no abandona a sus fieles. Él tendrá la última palabra sobre las acciones de los seres humanos. Con la resurrección de Jesús, Dios manifiesta su amor porque sin castigarnos hace justicia. Pone en evidencia el mal para que los lobos reflexionen y cambien de vida. El camino de Jesús no finaliza con la muerte, sino con la resurrección. Por tanto, no será un fracaso, sino una victoria. Justamente a los primeros cristianos se les llamaba los seguidores del camino, porque este era el camino que ellos estaban llamados a recorrer, un camino que consiste en la donación de la vida. Y ahora escuchemos cómo reacciona Pedro ante este anuncio de Jesús. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro, aléjate, Satanás, me eres tropiezo, piensas como los hombres, no como Dios. Es muy difícil para los discípulos aceptar que Jesús vaya a Jerusalén para morir. Ellos han aprendido de los maestros de Israel que el Mesías no moriría. Por el contrario, se pensaba que cuando Él viniera, los justos que yacían en los sepulcros resucitarían. Es por esto por lo que Mateo, en el momento de la muerte de Jesús, dice que los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Se trata del cumplimiento de la profecía de Ezequiel dirigida a los exiliados de Babilonia. Dios los resucitará a una nueva vida, abrirá los sepulcros en que fueron enterrados, les hará salir de sus tumbas del exilio y los reconducirá a su tierra. Esta profecía no hace referencia a la resurrección de los muertos como la concebimos nosotros, sino al regreso de los deportados a su patria. Para Mateo, con la muerte de Jesús comienza un mundo totalmente nuevo. El hecho es que Pedro no está dispuesto a continuar con el proyecto mesiánico absurdo como lo presenta Jesús. No acepta un camino que conduce directamente al fracaso. Es por esto por lo que él está interesado en hacer cambiar de idea a Jesús. Pedro piensa que Jesús está pasando por un mal momento y alejándolo del grupo quiere darle ánimo. Piensa que el anuncio de su muerte sea fruto de un momento de desaliento. De ahí su reacción. El texto griego dice, "Ileo soy, Kyrie", literalmente, que Dios te tenga misericordia. En otras palabras, que Dios te perdone por lo que has dicho, porque Pedro piensa que ha sido el diablo quien ha hecho decir a Jesús tal cosa. Es que Pedro conoce muy bien la doctrina de la retribución que proclamaba que Dios protege al justo y castiga al malvado. Por tanto, el Mesías tendría que ser un protegido de Dios. No le podría suceder ningún mal. Es más, Pedro tiene en mente la figura del Mesías presentada en el Salmo 72. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Sus enemigos lamerán el polvo. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. El tiempo del Mesías será un tiempo de gloria, porque todos los reinos de la tierra estarán a su servicio. Isaías también había augurado al Mesías que ante él vendría la abundancia del mar, las riquezas de las naciones. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efá. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas del Señor. Pedro se maravilla de que Jesús no tenga claridad acerca de la palabra de la Escritura y sobre todo que no recuerde la concepción religiosa y política que se había enseñado en Israel acerca del Mesías. Para Pedro es imposible que Jesús piense en sufrir y dejarse matar en Jerusalén.
Él cree que un demonio está atormentando a Jesús y quiere liberarlo por medio de un exorcismo. De hecho, el evangelista adopta aquí el mismo verbo griego epitimao que se utiliza para cuando Jesús expulsa a los demonios. Jesús reacciona aprisa y fuertemente con Pedro. Aléjate, Satanás. En griego, hipageopisomú satana, que realmente traduce pásate detrás de mí, Satanás. Satanás indica el adversario, el que propone caminos de muerte. En este momento, Pedro es la encarnación de esta fuerza maligna que aleja del Dios de la vida. Pedro está caminando en la dirección opuesta a la de Jesús. Se comporta como lo había hecho Satanás durante las tentaciones. Allí el Satanás quiso orientar a Jesús hacia el dominio, hacia la conquista del poder. Lo había conducido hacia un monte alto y le había mostrado todos los reinos del mundo con su gloria y le había propuesto: todo esto te daré si te postras para adorarme. Pero Jesús reaccionó con decisión: aléjate, Satanás. Ahora, ante la misma tentación insinuada por Pedro, Jesús tiene que reaccionar con la misma fuerza. Jesús invita a Pedro a tomar el puesto de discípulo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a la orilla del lago de Galilea, les dijo: Deuteopisomú, venid detrás de mí. Pero ahora Pedro quiere estar delante del Maestro y de este modo hace de estorbo, de tropiezo, porque él piensa como los hombres y no como Dios. Es decir, el camino de cruz que Jesús debe recorrer está dentro del plan de Dios, no dentro del raciocinio de la sabiduría de este mundo, porque como sabemos, la astucia de los hombres es necedad ante los ojos de Dios. Cuando el discípulo no tiene claridad sobre la identidad del Maestro, se convierte en un tropiezo para el anuncio del Evangelio e incluso para que alguien ingrese al reino de Dios. Es paradójico. En el pasaje que precede a nuestro texto, Jesús había señalado a Pedro como la piedra viva de la iglesia, porque había acogido la revelación del Padre del cielo y había confesado que Jesús era el Hijo de Dios vivo. Pero ahora es llamado piedra de tropiezo, porque se deja llevar por los razonamientos humanos, busca la gloria, el éxito, los honores, y así se convierte en un obstáculo en el camino del Maestro. Ahora Jesús hace una segunda llamada para sus discípulos. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Jesús utiliza aquí 3 imperativos que se convierten en una propuesta de vida, porque Él no impone nada, sino que quiere que el discípulo lo siga con plena libertad, por amor y solo por amor. Jesús formula 3 requerimientos que caracterizan la radicalidad de una elección que no admite excusas ni marcha atrás. Si el Maestro ha escogido dar la vida, entonces el discípulo, que no es superior al Maestro, tendrá que seguir el mismo camino. El primer requerimiento: negarse a sí mismo. No se trata de hacer cierta clase de sacrificios para dominar al cuerpo, como el dolor, el ayuno, la penitencia, las heridas, etc. No. El cristianismo no es una religión del dolor ni del sacrificio en esta vida para luego gozar y ser feliz en el más allá. No. Esta es una visión muy triste de la vida cristiana. Todo lo contrario. Dios quiere que seamos felices, que nos realicemos y vivamos con dignidad a lo largo de nuestra vida. Quien entra en la dinámica del amor es feliz porque deja de pensar en sí mismo para hacer feliz a las demás personas. Esto es negarse a sí mismo. Es dar un vuelco total a los valores de este mundo que encaminan al ser humano a buscar de manera egoísta su propio interés. El discípulo de Jesús actúa con ágape, de forma gratuita, sin esperar absolutamente ninguna recompensa, ni en este mundo ni en el más allá. Sencillamente ama gratuitamente como lo hace el Padre del cielo. El segundo requerimiento: cargue con su cruz. No se trata de aguantar pacientemente los
pequeñas o grandes tribulaciones de la vida, y mucho menos pensar en que se debe exaltar el dolor para agradar a Dios. El cristiano no busca el sufrimiento sino el amor. Los sufrimientos y el dolor hacen parte de nuestra naturaleza humana. Nadie puede escapar de las leyes de la naturaleza. Tomar la cruz significa seguir las huellas de Jesús. Se trata de entregar la vida por los mismos ideales de Jesús, aceptando los vejámenes, los insultos, las persecuciones e incluso la muerte por permanecer fieles al Evangelio. El tercer requerimiento, el seguimiento. Se trata de compartir su proyecto de vida, comprometer la vida como Él lo ha hecho. En otras palabras, es colocar el navegador en la misma dirección de Jesús. No nos podemos quedar sin señal porque nos podemos extraviar del camino. El navegador no puede ser otra cosa que la oración continua, el diálogo con Dios mediante el contacto con su palabra y con el Evangelio. Solo así podremos ver a Jesús como un pan partido que da la vida por la humanidad. Comulgar durante la Eucaristía es compartir el mismo pan para decirle a Jesús que asumimos su vida, su historia y la hacemos presente aquí y ahora. Los 3 últimos versículos de nuestro texto ofrecen 4 razones con las cuales Jesús quiere persuadir al discípulo para que acepte los 3 requerimientos que anteriormente ha formulado. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Les aseguro, hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. La primera razón, perder la vida es ganarla. Resulta paradójico, porque en la experiencia cotidiana percibimos que cada día que pasa la vida se nos escapa. Quisiéramos detenerla, pero no podemos. Es por esto por lo que tratamos de gozarla al máximo. En la perspectiva de Jesús, es posible retener la vida únicamente cuando se dona por amor a los demás. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. De la misma manera sucede con la vida. Para ganarla es necesario perderla, es necesario gastarla en favor de los hermanos. La segunda razón, ¿para qué ganar el mundo si se pierde la vida? Se trata de tomar conciencia de que la vida es transitoria, caduca, frágil y precaria. Es inútil aferrarse desesperadamente a ella como si fuera eterna en este mundo. ¿Para qué acumular tanta riqueza si se ha perdido el sentido de la vida? Como dice el Salmo 39, el hombre es como una sombra que pasa. Solo un soplo son las riquezas que acumula, sin saber quién será su heredero. Por el afán de la riqueza, recorremos el camino de la vida como cuando viajamos en un auto sin ventanas. Partimos de un punto para llegar a otro, desde nuestro nacimiento hasta la muerte, sin contemplar el trayecto, es decir, sin contemplar la belleza y la maravilla de nuestra existencia. La tercera razón, ¿qué cosa puede dar un hombre en cambio de su vida? Después que pasa la vida ya no se puede hacer nada, no hay posibilidad de volver atrás, como dice el padre Armelini. Cuando se apaguen los reflectores que han deslumbrado la escena de este mundo, cuando se extingan las lucecillas de los ídolos que han encandilado y seducido a tantas personas, entonces brillará solamente la luz de Dios y aparecerá el verdadero valor de la vida de cada uno. La cuarta razón es la recompensa final. Se pagará a cada uno conforme a su obra.
no se refiere a la obra de cada uno de nosotros, sino a la obra de Dios. En otras palabras, el juicio será sobre la obra de Dios, que consiste en haber enviado a su Hijo al mundo. Es en la persona de Jesús donde alcanzaremos una vida realizada totalmente. Individualmente será muy difícil presentar nuestras obras como una lista que sigue a nuestro nombre. Jesús resucitado presentó a sus discípulos sus manos y su costado. Las manos representan las obras y el costado su corazón, que es amor y solo amor. Son las obras de amor las que siguen a nuestro nombre. Les deseo un feliz domingo.